Buenas tardes, nuevamente nos vamos a preparar para seguir estudiando la palabra del Señor el día de hoy. Como lo anunciamos hace unos minutos atrás, vamos a estar terminando ya de estudiar la carta a los Filipenses después de varios sermones, dividiendo la carta estratégicamente en porciones que tuvieran coherencia lógica. Hoy vamos a estar culminando esta serie. Por la gracia de Dios vamos a poder estudiar lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Ustedes tienen sus hojitas. La razón de esas hojas es porque la versión que hemos estado predicando en esta serie ha sido la Nueva Biblia de las Américas, y como de costumbre nosotros usamos Reina Valera, entonces para proveerles la versión ustedes la tienen ahí en sus hojas. Y si fueron ordenados y vinieron a cada una de las series que se expuso, entonces ustedes tienen las anotaciones de toda la carta de Filipenses, ¿verdad? Y tal vez no, bueno, ahí tal vez no sé, puede ir a internet y verla de nuevo en la prédica o algo por el estilo, ¿verdad? Hoy, como pueden ver en sus hojas, vamos a estudiar algo bastante breve en porción de texto. Vamos a estar estudiando el versículo 21 al versículo 23. Sin embargo, es palabra de Dios. La Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, hermanos, escúchenme con atención, es palabra de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Es la despedida de una carta. Sí, pero es la despedida de una carta inspirada por el Espíritu Santo. Así que hay enseñanza acá. Y si alguien duda de que en una despedida pueda haber la posibilidad de interpretación, bueno, yo le diría, piense en casos reales, modernos, donde un esposo le dice a su esposa: amor, ya me voy, hasta luego. Opción número 1, la esposa le dice: ven. Opción número 2, la esposa le dice: adiós, amorcito, que te vaya muy bien, me avisas cuando llegas. Ambas fueron despedidas, ¿sí? Interpretamos lo que hay en el fondo de una y en el fondo de otra, ¿sí, verdad? Podríamos decir que en un contexto hay armonía, hay amor, hay unidad, hay gozo, y en otro también tal vez hay conflicto. Para que diga, bueno, adiós. Bueno, si usted y yo somos capaces de interpretar un mensaje de una despedida cotidiana, les digo, hermanos, que también tendríamos que tener la capacidad de interpretar un mensaje detrás de una despedida en una carta. ¿Sí? ¿Están conmigo? Así que vamos a ver la interpretación que hay detrás de esto. Vamos a leer la porción bíblica que nos corresponde, versículo 21 al 23, dice así la palabra del Señor. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Y ahí termina la epístola a los Filipenses. Vamos a orar, vamos a poner esta predicación en las manos del Señor. Padre bueno, estamos en tu presencia, de nuevo agradecidos por volver a reunirnos y estudiar tu palabra. Te pedimos mucha sabiduría para que tú nos muestres a la luz de tu palabra la enseñanza que tú quieres que abracemos en nuestros corazones y que tú nos ayudes a aplicar esto de una forma correcta en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Señor, tú estás hablando cuando tu palabra fielmente expuesta se comparte, se comunica. Así que te pido, Señor, que por favor hables a nuestros oídos a través del Espíritu y tu palabra. Señor, la honra y la gloria sea para tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, en términos generales, podríamos dividir el texto del día de hoy en dos porciones. Una porción que enfatiza la unidad, o esto quiere decir los saludos, versículo 21 y 22, y la otra porción del texto que enfatiza la gracia, que sería el versículo 23. Unidad y gracia. Hay un deseo del apóstol Pablo en sentidos de gracia y unidad. Pablo desea tanto que la iglesia en Filipos esté unida y por eso insiste en que se saluden unos a otros, como también desea que la gracia de Dios esté con ellos y por eso expresa ese deseo en el versículo 23. Pablo desea para la iglesia en Filipos unidad y gracia. Así que
Con esta simple estructura, versículo 21 y 22, manifestando la unidad, y versículo 23, manifestando la gracia, podemos concluir que esta porción bíblica tiene una intención en particular, y es la siguiente, una intención en particular, y es: la unidad y la gracia deben estar con los santos en Cristo Jesús. La unidad y la gracia deben estar con los santos en Cristo Jesús. Y esto es reiterativo con el tema que hemos venido estudiando en el libro de los Filipenses. Si usted ha venido a las demás enseñanzas y le hiciéramos la pregunta, ¿cuál es el tema principal y primordial en la carta a los Filipenses? Y usted responde, el gozo, déjeme decirle que quizá usted no puso atención a la mayoría de las predicaciones. ¿Sí? La unidad. La epístola a los Filipenses enfatiza una y otra vez la unidad, y el gozo es algo que produce la unidad en la iglesia. Ciertamente, Filipenses habla mucho de gozo, eso es inevitable, ¿verdad? Pablo menciona el gozo en todos los capítulos de la carta. Sin embargo, el gozo del que Pablo está hablando es producto de una unidad bíblica entre creyentes. Así que Pablo está enfatizando una y otra vez que la iglesia en Filipos debe estar unida. La unidad y la gracia deben estar con los santos en Cristo Jesús. Voy a concentrarme primero en los elementos de unidad. Versículo 21 dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Este primer elemento nos indica hacia quién debe estar dirigida, de acuerdo a Pablo hacia los filipenses, hacia quién debe estar dirigido su favor, su amor, hacia qué tipo de personas. Bueno, aquí dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. De alguna u otra forma, Pablo está transmitiendo que la unidad entre creyentes es algo indispensable. La unidad entre creyentes es algo indispensable. De hecho, de alguna forma, cuando alguien es creyente y alguien es no creyente, ahí, hermanos, habrá conflictos en cuanto a unidad. De alguna u otra forma. Es más, déjenme decirle esto y no quiero ofender ni herir a nadie, pero si usted tiene familia sanguínea no creyente, usted es más unido a los hermanos de su iglesia local que son creyentes que a su propia familia. Así es, tal cual. Hermanos, por tanto, la unidad entre creyentes es algo vital. Y aquí, de alguna u otra forma, Pablo lo coloca en un modo imperativo y dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Aunque esto es una despedida, y no creo que el tono en esta porción en particular sea de regaño, el hecho de que no sea un regaño o una exhortación no necesariamente implica que esto no sea una orden. Es una orden del apóstol Pablo y todos los santos en Cristo Jesús deben saludarse. Ahora, esas personas que son creyentes en alguien. Lo dice el texto, ¿verdad? A todos los santos en Cristo Jesús. Hermanos, lo que nos une a otros creyentes no son las virtudes de ellos, no es las cosas que tenemos en común o las cosas que no tenemos en común, no es que compartamos vínculos en edad o que nos guste el mismo equipo de fútbol, no es que nos guste la misma comida, no, lo que nos une a otros creyentes es Cristo Jesús. Si una persona cree en Cristo Jesús, ya tiene un vínculo con usted. ¿Escucharon eso? Si una persona cree en Cristo Jesús, ya tiene un vínculo con usted. A veces somos nosotros los que los restringimos de ese tipo de vínculos. Pero deberíamos más bien estar compartiendo con aquellos que creen en Cristo Jesús, amándolos y estando en unidad. Yo entiendo también que hay grados de unidad. Es decir, hay personas que podemos afirmar creen en Cristo Jesús, pero, por ejemplo, un grado de unidad sería, no son miembros de mi iglesia local, sino de otra iglesia local. Bueno, ahí hay grados de unidad. Obviamente yo voy a ser más unido con aquellas personas que son de mi iglesia local que con personas de otra iglesia local. Y si no es así, debería revisar por qué no es así, ¿verdad? Por otro lado, no solo hablando de iglesias locales que comparten una creencia similar, sino también debemos decir que hay personas que podemos afirmar creen en Cristo Jesús, sin embargo tal vez no siguen una línea doctrinal similar a la mía.
No solamente están en otra iglesia local, sino que quizá creen de una forma distinta a la manera en la que yo interpreto las Escrituras, sin alterar doctrinas primarias que pongan en riesgo la cualidad de su fe. ¿Me siguen, hermanos? Ahí hay grados de unidad también. Yo, en cierto sentido, estoy unido con esas personas, pero no son de mi iglesia y quizá no comparto algunos temas doctrinales, pero sigo estando unido a ellos. El vínculo más estrecho que debería haber entre un creyente y otro se encuentra en su iglesia local. Hermanos, escúchenme esto con atención. El vínculo más fuerte que debería haber entre un creyente y otro se halla en su iglesia local. Incluso puede que usted tenga un excelente amigo que pertenezca a otra iglesia local, pero usted va a tener un tope en unidad con esa persona. Por ejemplo, temas de disciplina. Usted se preocupa por esa persona y quiere reprenderlo por un pecado. Porque la Escritura dice que si usted encuentra a un hermano pecando, vaya y repréndalo. ¿O me equivoco, verdad? Eso es disciplina. Disciplina no es, hermano, pasa al frente y pídale perdón a toda la iglesia. Eso no necesariamente es disciplina. La disciplina también puede observarse en el hecho de que un creyente busque a otro y le diga, hey, hermano, ánimo, estoy viendo que estás flaqueando en esta área, sigue adelante, por favor. Eso es disciplina eclesiástica. Ahora, de alguna u otra forma, yo tengo un tope, un límite, y no puedo aplicar todo el proceso de disciplina eclesiástica con alguien que no es miembro de mi iglesia local. La disciplina saludable se da entre miembros de la misma iglesia. Así que estamos unidos a todos los santos en Cristo Jesús, pero mayormente estamos unidos a aquellos santos en Cristo Jesús que pertenecen a nuestra iglesia. Les pregunto, hermanos, no me contesten en voz alta, pero ¿es esto una realidad en su experiencia de vida? ¿Está usted unido y vinculado con su iglesia? ¿Tiene alguna amistad profunda a la cual rinde cuentas? ¿Tiene alguna persona que le da consejo? ¿Busca consejo en su iglesia local? ¿O busca consejo en otros lugares? Incluso me atrevo a decir, ¿busca consejo en lugares ajenos a la Escritura? Examinemos que estamos cumpliendo con esto. Ahora, no solamente se da el imperativo de saluden a todos los santos. Ustedes, los filipenses, saluden a todos los santos en Cristo Jesús, sino que ahora también hay elementos no necesariamente imperativos, sino también descriptivos. Y estos elementos descriptivos empiezan cuando dice, los hermanos que están conmigo los saludan. Esto ya no es una orden, sino es una descripción de un acontecimiento. Y esta descripción es, Pablo está rodeado de hermanos que creen en Cristo Jesús, que tienen aprecio y amor por la iglesia en en Filipos, y les mandan saludos. Ellos los saludan. Y en este sentido, quizá desconocidos, no lo sabemos. Aquí el apóstol Pablo no está enfatizando quiénes son. Simple y sencillamente está diciendo, los que están conmigo les saludan. Quizás son muy conocidos, como en el caso de Epafrodito. Está allí con Pablo, es muy conocido por la iglesia en Filipos, y les manda saludos. Quizás no son tan conocidos, no sabemos con quién está Pablo en este momento. Lo único que sabemos es que Pablo está preso. Pero los que están con él lo saludan, pero agrega un grupo más. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. ¡Hey! ¡Qué tema más interesante este! La región de Filipo generalmente había tenido ciertas luchas con rendir su sumisión al imperio, ¿verdad? Y estos conflictos claramente han generado una división entre los empoderados y los que no tienen poder. Como en toda cultura sucede, ¿verdad? Aquellos que tienen poder generalmente abusan del poder y aquellos que no tienen poder generalmente repudian al que tiene poder. Y esto genera una división. Sin embargo, de alguna u otra forma el apóstol Pablo está hablando de personas que pertenecen a la casa de César. No necesariamente estas personas son de altos puestos o de alto rango. Se puede estar refiriendo a cualquier persona que ejecute cualquier oficio, pero que ese oficio sea para el imperio. Desde un esclavo, un siervo, un soldado, lo que sea. Indiferentemente del rango, si esa persona está haciendo un oficio para Roma,
podría entrar dentro de la categoría cultural de pertenece a la casa de César. ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? Bueno, yo no sé cómo pasó, pero sí sé que el apóstol Pablo era un evangelista fuerte e insistente, porque de alguna u otra manera habla en plural de personas que están sirviendo al imperio, convertidos al cristianismo. Es decir, dentro de la categoría de santos, los santos de la casa de César. El apóstol Pablo no los veía con desprecio. El apóstol Pablo podría llegar a tener un contexto para verlos con desprecio. Lo persiguieron, lo arrestaron. Años más adelante lo van a ejecutar, los de la casa de César. Sin embargo, el apóstol Pablo veía ahí almas que necesitaban el evangelio. El apóstol Pablo predicó. Algunos se convirtieron, y por haberse convertido a Cristo, ya esto los unía con otros creyentes, indiferentemente de las cuestiones de su pasado que podrían generar una división. Bueno, hermanos, a veces nosotros no somos tan prontos para olvidar el pasado de la gente y estar unidos a ellos. Pero en el momento en que alguien está en Cristo, su pasado y lo que hizo en su pasado ya no debería generar un conflicto en unidad entre él y yo. Deberíamos perseguir la unidad con todos los santos. Entonces, la serie que Pablo está desarrollando acá es: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Saludos van, saludos vienen. Al final todo esto está transmitiendo unidad. Unidad. La iglesia de Cristo debe estar unida. Hay grados de unidad, como lo expliqué anteriormente, pero indiferentemente de esos grados de unidad, la iglesia de Cristo debe estar unida. Amén, hermanos. No solo hay unidad, sino también hay un mensaje de gracia, y eso está en el versículo 23. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Como lo dije anteriormente, lo repito ahora, la unidad y la gracia deben estar con los santos en Cristo Jesús. Y en este caso, ya hablamos de unidad, ahora nos vamos a enfocar en la gracia. Pablo está diciendo que la gracia los une a él, a Pablo. Es la misma gracia, la gracia que los une a él, es la misma gracia que los une entre ellos. De hecho, ya Pablo había hablado del término de gracia y unidad acá, en Filipenses. Les voy a pedir que me acompañen a Filipenses capítulo 1. Ustedes quizás no tengan la Nueva Biblia de las Américas, yo la estoy leyendo, entonces siga con su vista aunque tenga Reina Valera. Y si tiene Biblia de las Américas, siga por favor la lectura conmigo. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y cómo termina la carta? El texto que estamos estudiando ahorita: la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Es otra mención de la gracia. Y no es la única mención de la gracia, sino también en Filipenses capítulo 1, versículo 7, hay una tercera mención de la gracia, donde dice: es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y la confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Entonces, al menos en la carta de Filipenses, Pablo ha utilizado 3 veces el concepto de gracia. Ese es el contexto literario previo. Pablo ha utilizado 3 veces el concepto de gracia: 1:2, 1:7 y 4:23. Lo que nos lleva a preguntarnos a qué se refiere Pablo con la gracia que está mencionando en estos capítulos, en estos versículos, en estos versos. Bueno, tendríamos que preguntarnos también cómo Pablo escribe acerca de la gracia en otros lugares, en otras de sus cartas. Y voy a hacer un ejercicio interesante.
¿Por qué? Hago la pregunta aquí de contexto. ¿Dónde está Pablo mientras está escribiendo Filipenses? En la prisión. ¿Es la única carta que ha escrito Pablo en la prisión? No. Entonces sería interesante ver el concepto de la gracia de Dios en las otras epístolas de la prisión. Porque nos arroja al pensamiento de la gracia de Dios que Pablo tenía en el mismo instante en el que está escribiendo Filipenses. ¿Me siguen, hermanos? Ahora les pregunto, ¿cuáles son las epístolas de la prisión? Filipenses, Efesios, Colosenses, y nos falta una, Filemón, ¿verdad? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4 cartas fueron escritas en el mismo momento, desde la prisión. Y lo interesante es que las 4 cartas tienen la misma fórmula en la que hablan acerca de la gracia de Dios, al inicio y al final, de una manera en particular. Hagamos el ejercicio. Empecemos con Filemón. Filemón, capítulo 1. Bueno, en realidad, solo tiene un capítulo. Filemón. A partir del versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en su casa, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia a ustedes. Y versículo 25: la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. La misma clave que se utiliza en Filipenses. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Versículo 2. Bueno, 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos que están en Cristo que están en Colosa, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Ahora, Filipenses capítulo 4, versículo 18 dice: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, acuérdense de mis cadenas, la gracia sea con ustedes. Y un último, que sería Efesios, y en Efesios nos vamos a quedar un poquito más, hermanos. Vamos a ver primero principio y final. Efesios 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Ahí está el concepto de gracia. Ahora capítulo 6, versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. ¿Notan cómo la tendencia del apóstol Pablo en las epístolas de la prisión es empezar con la gracia y terminar con la gracia? Pero esta gracia que el apóstol Pablo está hablando en estas epístolas es algo que le desea a los santos en Cristo Jesús. Hermanos, escúchenme con atención esto. Esta gracia a la que Pablo está hablando acá es una gracia que Pablo le desea a los santos en Cristo Jesús. A veces reducimos el concepto de la gracia y pensamos que es un concepto que es útil solo para los incrédulos. ¿Sí? Los incrédulos, los impíos necesitan la gracia de Dios. Eso es cierto. Pero la gracia a la que Pablo está hablando acá es algo que él desea a los creyentes. ¿Amén? Ahora, de todas estas cartas, ¿cuál es la que más desarrolla el concepto de la gracia? Si usted ha leído estas cartas, tal vez ha encontrado un sinnúmero de referencias a la gracia en una de esas cartas. ¿Cuál creen que es? Efesios. La carta a los Efesios habla abundantemente de la gracia de Dios. Es una carta escrita en la prisión, en el mismo contexto en el que fue escrito Filipenses. Así que, si queremos entender el concepto de la gracia que Pablo tiene en mente, sería bueno irnos al contexto de Efesios. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. La gracia, primeramente, fue dada para salvación. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, conocido por un montón de nosotros.
Por gracia, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede o no de vosotros, como dice la Reina Valera, no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En primera instancia, la gracia de Dios fue dada para ser salvos. Somos salvos por gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso, porque si fuera por mérito, ninguno de nosotros seríamos salvos. Somos salvos por gracia de Dios. No podemos hacer nada para merecer la salvación, pero Cristo Jesús nos ha perdonado todo. Dios Padre nos ha perdonado todo en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Ahora, la gracia no solamente es algo para ser salvos. La gracia fue dada para ser salvos, pero la gracia está siendo dada, presente, para ser útiles. Y esta es la gracia de la que habla el apóstol Pablo en Efesios. Acompáñenme a Efesios capítulo 3, versículos 7 y 8. Efesios 3, 7 y 8. Es de este evangelio que yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Así que esta gracia no fue solo para, o no es solo para ser salvo, sino también para ser útil. ¿Y de qué? ¿Cómo está siendo Pablo útil por la gracia de Dios? Ahora se le concedió la gracia de ser predicador a los gentiles. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? La gracia de Dios es para ser salvos, sí, pero también es para ser útiles. Somos útiles en el servicio del ministerio del Señor por la gracia de Dios. Hoy Henry está predicando aquí por gracia. Hoy los que recogieron las ofrendas lo hicieron por gracia. Si usted hoy enseñó en la clase de niños y los que están haciéndolo ahora, lo están haciendo por la gracia de Dios. ¿Sí? El saludo que usted le está dando a una persona al inicio, al final del culto, y le está diciendo, voy a orar por usted. Eso es gracia de Dios. La gracia de Dios nos hace útiles en el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Por gracia, no solamente yo soy salvo, sino que también por gracia soy útil, y por la gracia que se me concedió, anuncio a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 7. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Capítulo 4, versículo 7. Estaba leyendo el versículo 4. Versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Y de qué gracia está hablando? Versículo 11. Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La gracia de Dios hizo que algunos fueran apóstoles, otros fueran pastores, otros fueran evangelistas. Esa es la gracia de Dios que hace útil al creyente. ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? ¿Amén? Henry, estábamos estudiando solo un saludo y vea por dónde vamos. Sí, gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Que es rica. La gracia de Dios ha sido dada para ser salvos, pero la gracia de Dios también está siendo dada para ser útiles. A todo esto, cuando Pablo desea la gracia de Dios para los santos que están en Filipos, ¿qué les está deseando? ¿Que sean salvos o que sean útiles? Que sean útiles, porque si está diciendo que son los santos en Filipos, ya ellos son salvos. ¿Sí? ¿Me siguen? Así que es bueno de parte nuestra desear que otros creyentes sean útiles en el cuerpo de Cristo, porque esto va a traer más y más unidad.
cada vez que usted pone su servicio, sus dones, que por gracia usted ha recibido al Señor, a la iglesia, cada vez que usted hace eso, usted está generando unidad con otros. Si Dios le ha dado dones de enseñanza y usted enseña a otros, usted se está uniendo a quienes enseñan. Si Dios le ha dado dones de misericordia y usted es misericordioso con otros, usted se está uniendo a ellos. ¿Me siguen, hermanos? Es increíble esto. Dios nos ha concedido el medio para estar unidos como su cuerpo. ¿Y saben cuál es este medio? La gracia de Dios. Por la gracia de Dios estamos juntos, estamos unidos. Volvemos a Filipenses, capítulo 4, versículo 23, porque solo he visto la primera parte del versículo. La gracia del Señor Jesucristo, pero no termina ahí. ¿Qué sigue después? Sea con el espíritu de ustedes. El texto no dice la gracia del Señor Jesucristo sea con los espíritus de ustedes. Y de paso, si lo ven en Reina Valera, hay una pequeña diferencia. Reina Valera diría la gracia del Señor sea con todos vosotros. Pero esto no es completamente exacto con el griego. El original griego, la mayor cantidad de manuscritos se refieren a esto en un sentido singular. Y la mejor traducción sería esta: la gracia del Señor Jesucristo sea con el Espíritu, no los espíritus, ni con todos, sino la gracia del Señor Jesucristo sea con el Espíritu de ustedes. ¿Qué está haciendo Pablo a la hora de terminar Filipenses de esta manera? Está diciendo que la iglesia en Filipos debe ser de un mismo espíritu. Y la gracia de Dios para una iglesia que tiene unidad y que son de un mismo espíritu es desear que todos ellos en unidad sean útiles para la obra del Señor. Es como si Pablo estuviera diciendo: la gracia del Señor sea con el espíritu del Templo Bautista de Tibás. Pero no se está refiriendo a miembros en particular del Templo Bautista de Tibás. Pablo no está haciendo aquí la gracia del Señor sea con Evodia, la gracia del Señor sea con Síntique, la gracia del Señor sea con... y seguimos la lista de nombres. No, Pablo no está haciendo eso. Pablo está diciendo la gracia del Señor sea con el espíritu de ustedes. Hermanos, esto nos está diciendo que la iglesia debería ser una iglesia que tenga un mismo espíritu. Adán nos predicaba la vez pasada que aunque estamos hablando constantemente de unidad, también tenemos que privarnos de algún error que podamos cometer. Unidad no necesariamente es uniformidad. Así lo expuso Adán y es completamente cierto. Es decir, aquí no puede haber uniformidad entre todos. Algunos vamos a tener gustos distintos que otros, algunos vamos a tener preferencias distintas que otras. En el tiempo de cantos, algunos disfrutan cuando dicen ahora vamos a cantar el himno, mientras que otros hacen ah. Y cuando viene el otro canto alegre, algunos hacen ah y otros dicen ¡yeah! No puede haber unidad en todo, somos gustos diferentes. Algunos aman los himnos, otros no, y gracias a Dios tenemos una iglesia donde podemos cantar himnos y otros que no son himnos, ¿verdad? Eso es bonito, porque también es un sentido de perseguir la unidad. Es decir, todos estamos cantando, ¿sí? Los jóvenes, que a veces somos los que no queremos los himnos, yo me estoy metiendo ahí en el grupo de los jóvenes, ¿verdad? Bueno, a mí me encantan los himnos, de verdad, tengo que ser sincero con ustedes, fui criado en una iglesia que amaba los himnos, entonces tengo eso en mi tradición. Perdón por la anécdota, pero en la iglesia en la que yo me crié de niño, había un Excel para no repetir himnos. Entonces el Excel era todo un programa ahí para que ningún himno se repitiera durante el año y cantar el himnario. Entonces a veces alguien está tarareando un himno, yo me lo sé. ¿Cómo? Pero ese himno nadie se lo sabe. Sí, es que yo fui criado cantando himnos, ¿verdad? A mí me encantan los himnos. Y a veces, esto es Henry, no es una norma para todos, que estoy hablando de una preferencia, no de un mandamiento. Pero a veces vienen los carros de Faraón, ¿verdad? Y hay un montón de gente aquí que lo disfruta. Y qué buena canción. El domingo pasado la cantamos, ¿verdad? Qué buen canto y todo el mundo feliz. Y yo, Henry, no fui criado en un contexto donde necesariamente se cantaran los carros de Faraón. Y la primera vez que yo escuché, Señor, voy a cantarla, tal vez mi preferencia no es esa. ¿Debo exigir que no la canten? No, no tengo el derecho. ¿Debe alguien exigir que no se canten himnos? Tampoco tiene el derecho.
Si ese canto tiene una letra que glorifica a Dios, ese canto es para adoración de su nombre. Hermanos, ya me desvío un poquito, pero el tema es, debemos ser de un mismo espíritu, aunque no necesariamente esto implica uniformidad. Es decir, podemos estar unidos, gozar y alabar juntos, tanto a los que nos gustan los carros de Faraón como a los que no. Juntos podemos alabar cantando los carros de Faraón. Amén, porque al fin y al cabo el canto no es para que me guste a mí, es para que le guste a Dios. Y yo lo canto, y lo disfruto, y espero que los que no les gustan los himnos, también al menos hagan el esfuerzo de cantarlos. Eso es un ejemplo, pero podemos ir a otro montón de ejemplos al respecto, donde de alguna u otra forma diríamos, somos el mismo espíritu, o estamos causando división. ¿Deseamos que la gracia de Dios esté con la unidad de la iglesia? ¿O deseamos que solo mis dones sobresalgan pisoteando los dones de otros? Ocultando los dones de otros, restringiendo los dones de otros. Eso es un llamado serio, hermanos. Debemos ser perseguidores de la unidad en la iglesia. Si algo debemos perseguir, es la unidad. Pero hay pequeñas actitudes en nuestros corazones y en nuestras vidas que no están persiguiendo la unidad, sino la división. Y empezamos a ser más Evodia y Síntique que un espíritu. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Quiero decirlo de la siguiente forma. Cualquier actitud que restrinja la unidad en la iglesia es un paso hacia atrás en la meta de ser conformados a la imagen de Cristo. El deseo de Dios para la iglesia es unidad. Cristo oró al Padre deseando que la iglesia fuera uno, como el Padre y el Hijo son uno. El deseo de Dios, el deseo de Cristo es la unidad de su pueblo. Y cualquier actitud que restrinja la unidad en la iglesia es un paso hacia atrás en la meta de ser conformados a la imagen de Cristo. Medite si usted está teniendo alguna actitud que restrinja la unidad en la iglesia. Y de ser así, arrepintámonos. Arrepintámonos porque esto es un pecado serio. Al final entonces, versículos 21 al 23 de Filipenses 4 nos hablan de unidad y nos hablan de gracia. La unidad que los creyentes deben tener con todos los santos y la gracia del Señor Jesucristo, que es el deseo de Pablo para la iglesia en Filipos, para que ellos sean útiles como un cuerpo, como un espíritu, para que ellos sean útiles en el ministerio del Señor. Ahora, lo interesante acá es lo siguiente. Tanto la unidad en la iglesia como la gracia para la iglesia no provienen esencialmente del interior del corazón o las cualidades de la iglesia. Esto es algo externo. ¿De dónde proviene? De Cristo Jesús. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Cristo Jesús está en las dos ecuaciones. Tanto en la unidad de la iglesia como en la gracia que hace a la iglesia ser útil, en ambas cosas, el Señor Jesucristo es la pieza fundamental. No podemos estar profundamente unidos a nadie a menos de que Cristo nos una. ¿Amén? Si hay algún joven escuchándome acá, espero que diga un amén fuerte. Usted no puede tener una relación con un incrédulo que sea completamente unida, porque de alguna u otra forma Cristo falta ahí y no va a haber unidad total. Pero ¿cuántos jóvenes insisten en tener relaciones dándole prioridad a otras cosas menos a la fe de la otra persona? En nuestras relaciones, en nuestras metas, en nuestros proyectos. La unidad total no se persigue a través de
cosas que tenemos en común, si usted es apricista o es liguista, si usted es costarricense o no es costarricense, si usted es de mi edad o no es de mi edad. No, la unidad total no está en esos elementos. La unidad, el vínculo profundo entre personas está en Cristo Jesús. Si Cristo falta, allí no va a haber vínculo profundo. Cristo Jesús es la clave para el vínculo profundo. Imagínense si nuestras relaciones humanas giraran alrededor de Cristo, cada vez creceríamos más en unidad. O, como Pastor Mike lo menciona con frecuencia, ¿se recuerdan el triángulo de la unidad? Entre más estoy yo, está la otra persona, está Dios, y entre más nos unimos a Dios, más se acorta la distancia entre nosotros y más nos unimos. Es exactamente el mismo concepto. La clave para el vínculo profundo en las relaciones humanas es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús logra lo que el pecado destruyó. No tengo el tiempo para estudiarlo con profundidad, pero ¿se recuerdan el libro de Génesis, las maldiciones después del pecado? Ahí hay una separación en el vínculo humano. El hombre enseñoreándose de la mujer teniendo el deseo para su marido. Y las relaciones humanas se separaron. Y después de ese trágico evento podemos ver conflictos. Caín mata a Abel. Y los seres humanos empiezan a tener divisiones entre ellos. Dios interviene y para proteger las relaciones humanas los divide aún más, confundiendo sus lenguas. Y a partir de allí, vez tras vez, los hijos contra los padres contra los hijos. Los esposos engañan a las esposas mienten a sus esposos. Esa es la historia de los personajes de la Escritura. Los vínculos están rotos. Se necesita una solución para unir a la gente en un espíritu. ¿Cuál es esa solución? Cristo Jesús. Y si usted y yo nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Él, entonces tenemos la posibilidad de estar unidos. No hay excusa. Si usted es un creyente, usted puede estar unido con otro creyente. Es que me cae mal, es que no me agrada, es que me hizo caras cuando venía entrando. Todas esas cosas superficiales deberían dejarse de lado y empezar a perseguir la unidad en la iglesia. Cualquier actitud que restrinja la unidad en la iglesia es un paso hacia atrás en la meta de ser conformados a la imagen de Cristo. Seamos unidos, hermanos. Seamos unidos. Y por otro lado, la gracia del Señor Jesucristo. Esta utilidad que tenemos en el cuerpo de Cristo no proviene de nuestras propias capacidades. No, somos útiles por gracia de Dios. No por nuestros propios esfuerzos ni nuestros propios méritos. Somos útiles por la gracia de Dios. Henry está predicando en este momento no porque él tenga las capacidades para hacerlo. La gracia de Dios me tiene predicando en este momento. Yo tenía un profesor de música, había en mi colegio un grupo de música, ¿verdad? Yo con el piano y todas estas cosas, y nos llevaban a otros colegios a hacer presentaciones, y yo feliz porque era no ir a clases, ¿verdad? Entonces, y en los ensayos todo bien. Cuando yo llegaba a las presentaciones, un fracaso total. Y mi profesor me decía, Henry, usted nunca va a poder hacer nada que tenga que ver con presentarse en público. Y hoy Dios me tiene predicando la palabra. ¿Méritos míos? Para nada. Para nada. Ese adolescente de esa época que no podía hacer nada en público, que se le lenguaba la traba, ¿verdad? No tenía las capacidades. La gracia de Dios conmigo, la gracia de Dios con Charlie, la gracia de Dios con Mike, la gracia de Dios con cualquier persona que se para acá y que predica, es lo que está ocurriendo. Es gracia de Dios. No es el mérito de ningún humano. ¿Sí? Y de paso, pequeño paréntesis, la próxima vez que usted se acerque a una persona y le diga, qué buena prédica, gracias a Dios, tenga cuidado, porque usted puede estar exaltando el orgullo de ese humano, cuando en realidad esa predicación no proviene de ese humano, la predicación proviene de la gracia de Dios que está con ese humano. ¿Amén? ¿Sí? Hermanos, la gracia de Dios nos hace útiles, pero esta gracia proviene de Cristo
Jesús. Así que si la unidad y la gracia que nos hace útiles en la obra de Dios provienen de Cristo Jesús, ¿qué necesita la iglesia de Dios? La iglesia de Dios necesita a Cristo Jesús. Amén. La iglesia de Dios necesita a Cristo Jesús. Deberíamos estar predicando a Cristo, deberíamos estar cantando a Cristo, deberíamos estar leyendo de Cristo, deberíamos estar hablando de Cristo, deberíamos estar orando y hablando con Cristo. La iglesia de Dios necesita a Cristo para estar unida y para ser útil. Y hoy la peor tragedia es que la iglesia esté sacando a Cristo. Y como allá en el libro de Apocalipsis, Cristo tenga que estar tocando la puerta, diciendo, bueno, todo muy bonito, ustedes están allá, pero yo estoy afuera. Yo estoy tocando la puerta, ábranme. Si alguien me abre, yo ceno con él. No saquemos a Cristo de nuestra iglesia. Templo Bautista de Tibás, Cristo tiene que estar en el centro. Si Cristo no es el tema de una predicación, esa predicación no fue predicación. Si Cristo no es el tema de una canción, esa canción no es para la gloria de Dios. Si Cristo no es lo que los niños están escuchando en las clases de escuela dominical, allá lo que hay es una guardería, ni más ni menos. Cristo tiene que ser el centro de nuestra iglesia. Es la mayor necesidad para nuestra unidad y utilidad en el ministerio de Dios. Así que si algo tiene que quedar en su mente el día de hoy, es que la mayor necesidad de nuestra vida es Cristo Jesús. Lo fue para nuestra salvación, pero lo sigue siendo para nuestra unidad y utilidad en la obra. Cristo Jesús es la mayor necesidad de mi vida. Y entre más yo tengo de Cristo, más unido y más útil, más unido a otros y más útil en la obra soy. Mi mayor necesidad es Cristo Jesús. Quizá hoy usted reconozca, no estoy trabajando en unidad con mi iglesia. Bueno, venga a Cristo. Cristo puede darle la unidad que usted necesita para que usted trabaje gozosamente con la iglesia, para que usted sirva gozosamente con la iglesia. Tal vez usted hoy reconozca, yo no estoy siendo útil, mis dones no están siendo puestos en práctica en el cuerpo de Cristo. Usted necesita a Cristo también. Venga a Cristo y cada vez que usted tenga más de Cristo, más útil se va a hacer en el cuerpo de Cristo. La mayor necesidad que tenemos es Cristo. Hermanos, la unidad y la gracia deben estar con los santos en Cristo Jesús. Y todo esto lo aprendemos de 3 versículos de despedida de la epístola a los Filipenses. Persigamos esa unidad y persigamos esa utilidad en la gracia. Pero al final, perseguir la unidad y perseguir la gracia, en última instancia, es perseguir a Cristo. Perseguir a Cristo. Yo me temo que muchos escuchen este sermón, pero al fin y al cabo no quieran aplicarlo. Porque esto se opone a la forma en la que nuestra cultura está acostumbrada a vivir. Unidad con otros y utilidad para servir a otros implica desprendernos del individualismo. Y si hay algo que la cultura moderna ama, es el individualismo. Voy a decir algo con mucho cuidado, con mucho respeto. No quiero que nadie se sienta aludido a esto, pero debo decirlo porque el púlpito es para eso. ¿Qué es el fenómeno que está ocurriendo en las iglesias? Muchas personas quieren asistir a la iglesia, pero pocas personas quieren ser miembros de una iglesia. ¿Sí? Veía esto hace unos días, un pastor hablando de este fenómeno. Yo creo que es un fenómeno que nos atañe a nosotros como Templo Bautista de Tibás. Hay muchas caras reconocibles entre nosotros y nosotros sabemos que esas personas son un vínculo en la iglesia, que oran por otros, que sirven a otros y que están constantemente con otros. Pero ¿a cuántos cultos hemos venido? Y hay caras que no necesariamente son tan reconocibles, que en ocasiones vienen y se van y no sabemos quiénes son, porque no quieren un vínculo con una iglesia local. Hermanos, eso no es correcto. Eso no es correcto. La iglesia no es como un catering service.
donde usted va de púlpito en púlpito buscando qué le agrada más. Usted necesita echar raíces en un cuerpo de cristianos comprometidos con Cristo. Es una necesidad para el creyente. Lo voy a decir con el mayor de los respetos posibles. Pero cuando yo veo una asistencia grande un domingo en la mañana, Templo Bautista de Tibás, no sé si debería alegrarme o entristecerme. ¡Wow! Muchos vinieron el día de hoy, pero mi pregunta sería, ¿cuántos de todos los que vinieron no tienen un compromiso con la iglesia? ¿Y cuántos están viniendo domingo a domingo sin querer entrar a un compromiso con un cuerpo de Cristo? Yo quiero venir nada más, pero no quiero compromisos. Les pregunto, hermanos, ¿es eso correcto? No, eso no es unidad. Si yo entro y salgo y no le hablo a nadie, si yo no, por no ser miembro de una iglesia, no tengo la capacidad de poner al servicio del Señor mis dones y ser útil en la gracia del Señor, ¿puede haber allí unidad? No. Aquí habemos miembros de la iglesia y hay personas que no son miembros de la iglesia. Yo les animo a los miembros de la iglesia, disfruten la unidad que ustedes pueden tener unos con otros y disfruten aquellas cosas que ustedes pueden hacer que un no miembro de la iglesia no puede hacer. ¿Es esto una élite? No, no es una élite. Nadie es miembro aquí por dar más ofrendas, nadie es miembro acá por tener más dinero. Somos miembros simple y sencillamente por acceder al compromiso de decir, yo quiero dar testimonio de que soy un hijo de Dios y yo quiero también ponerme bajo la autoridad y el liderazgo de la iglesia. Simple y sencillamente es eso. Si usted no es miembro de la iglesia, busque ser miembro de una iglesia local, esta o cualquier otra. La verdad, eso es indiferente. Pero la salud para su alma y para su corazón está en ser miembro de una iglesia local. Pero hoy por hoy, muchas personas van a una iglesia, luego van a otra iglesia. Hoy fui a la del pastor tal, mañana voy a la del pastor fulano. Y ando dando vueltas de iglesia en iglesia, buscando que me rasquen el oído. Cuidado. Yo lo había mencionado anteriormente y yo creo que es útil mencionarlo acá. Hace poco escuché a un pastor, estábamos en una capacitación de predicación y él decía que se paró frente a su iglesia y les hizo la siguiente pregunta: ¿quién es su predicador favorito y por qué es su pastor? ¿Cómo? Sí. ¿Quién es su predicador favorito y por qué es su pastor? Estamos en un mundo donde amamos la predicación de otros, pero no la predicación de aquellos que van a tener un contacto personal con mi vida. El pastor de YouTube puede tener una excelente doctrina y predicar de una manera propicia, pero ese pastor de YouTube no lo va a recibir en su oficina para darle consejería cuando las cosas estén mal. O ese pastor no va a tocar los temas delicados que atañen a la realidad de la iglesia local, que cuando los pastores dicen esos temas delicados, caen mal. ¿Sí? Ese pastor de YouTube se está predicando a una realidad ajena a la suya. Se está predicando a una iglesia a kilómetros de distancia a usted. Así que, ¿quién es su predicador favorito y por qué es su pastor? No estoy diciendo que los pastores de esta iglesia sean los mejores predicadores, estamos muy lejos de eso. Sin embargo, deberíamos amar nuestra iglesia local a tal punto de amar la predicación que en nuestra iglesia se expone. ¿Sí? Hermanos, todo esto es perseguir la unidad y la gracia, que al fin y al cabo es perseguir a Cristo Jesús. ¿De dónde proviene la unidad y la utilidad en la obra de Dios? La unidad y la gracia deben estar con los santos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Inclinen su cabeza, por favor, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, nos has permitido culminar con el libro de Filipenses. Es de alguna forma nostálgico, Señor, terminar una carta, pero al mismo tiempo es gozoso haber visto tanta enseñanza detrás de ella. Señor, tú
has permitido que el libro de Filipenses se exponga en nuestra iglesia porque tu Espíritu, tu Santo Espíritu sabe que nosotros teníamos necesidad de este mensaje. Y Señor, si en alguna medida necesitamos crecer en unidad y utilidad en tu obra, oh Señor, por favor, ayúdanos en Cristo Jesús a lograrlo. Solos no podemos, necesitamos a Cristo Jesús. Tanto la unidad como la utilidad provienen de Cristo Jesús, provienen del don de Dios. Señor, danos ese don. Quizá hoy se tocaron temas que hayan generado alguna sensibilidad. Y yo te pido, Señor, que esto lleve a las personas al arrepentimiento. Quizá en otros sermones se tocaron temas que tienen que ver con fibras en nuestros corazones de pecados no arrepentidos. Señor, danos arrepentimiento. Y ayúdanos a ser una iglesia cada vez más unida y una iglesia que cada vez más tema tu santo nombre. Y con esta conclusión de la carta, ayúdanos a trabajar profundamente en la unidad. Y nosotros los que somos santos en Cristo Jesús, no por méritos propios, sino por tu gracia, ayúdanos también a ser útiles, poniendo a disposición de la iglesia nuestros dones para el beneficio de otros. Gracias, Dios, por tu palabra y muchas gracias por esta profunda enseñanza que nos has dado a través de ella. Bendice a tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.